Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya saben ustedes que... ¿Hoy es miércoles? ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. Día en que se celebra pues una nueva charla de Locos por el Quijote. Esa serie de charlas de análisis de lo que no es solo un libro, sino un auténtico torbellino de locura, de humor, de aventuras. Un libro que no pasa nunca de moda. En Locos por el Quijote comentamos los pasajes más apasionantes de la obra de Cervantes, descubriendo pues el humor, la ironía, la sorprendente mezcla de ficción y realidad que sigue revolucionando la literatura moderna. Todos los miércoles hasta el 20 de mayo, es decir, hasta la semana que viene, a las 7:30 de la tarde. Pueden ustedes seguir las charlas de forma presencial u online. ¿Cómo pueden inscribirse? Llamando al 91-616-2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Atrévete a cabalgar con nosotros hacia la primera novela moderna. Bueno, empecemos con la tertulia. Doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal está usted? Muy bien. Muy bien. No tan animada como Florentino Pérez, pero a ese nivel todavía no he llegado, pero deme, no sé, 20 años más. Don Alejandro Macarrón, ¿usted también impactado con Florentino? ¿Quién no? Y eso que yo no soy muy futbolero, pero la verdad es que todo el mundo habla, no se habla de otra cosa anoche, ¿no? ¿Has visto a Florentino? ¿Has visto a Florentino? Y hubo que verle, ¿no? Bueno, yo no sé si estoy más entusiasmado con Florentino Pérez y la sarta de mandobles que ayer se puso a repartir a todas partes como si ya le importara todo, 3 soberanos bledos, o con el inglés de Mónica García. ¿Usted qué es lo que le gusta más, doña Carmen? Bueno, a mí el inglés de Mónica García me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Dice, yo aquí he venido a darlo todo y lo da todo. Lo cual me llevó a una reflexión, porque en realidad los extranjeros cuando vienen a España o van a cualquier país se matan por hablar el idioma del sitio, y a los extranjeros les da bastante poca vergüenza bueno, no a todos, pero les da bastante poca vergüenza el nivel del idioma que hablan, y si lo hablan mal, pero se hacen entender. Pero en el caso pero yo creo que un político, teniendo traductores y teniendo al propio Marlaska, que estaba ahí, que habla inglés, podía haberse evitado ese trago. Y luego, pues usted lo ha comentado esta mañana, que es que hay un tuit maravilloso en el que Mónica García se está riendo del inglés de Ana Botella. De Ana Botella, que habla mucho mejor inglés que exactamente. ella. Sí. Mónica García es un esperpento en sí mismo. O sea, y todo lo que ha sucedido es un esperpento en sí mismo. Me gusta mucho la cara muy sazatornil que pone al escuchar al periodista. Pero le pone cara de leerle los labios, de ¿qué me estás queriendo decir? De querer leerle el lenguaje corporal, porque es que los que hablamos mal inglés, y yo me incluyo, claro que nunca me reí de Ana Botella, pues nos abstenemos de hacer el ridículo, y a lo mejor pues lo podemos hablar mejor que ella en ese momento dado, pero tía, cállate. Lo que pasa es que era su día, era como la celebración de su santo, de su cumpleaños, era el día más importante de su currículum, y estaba dispuesta a darlo todo. Hemos hecho un ridículo monumental, y el inglés de ella era ya la guinda. Yo esto de la cuarentena lo aprendí en un libro de Tintín, en el Templo del Sol, ¿no? ¿Ah, sí? Que se quedan, el barco se queda fondeado fuera. Y efectivamente, con los medios modernos que hay, si alguien desarrolla síntomas,
pues se le evacúa Claro. con los máximos medios de protección. O sea, me parece de una irresponsabilidad lo que se ha hecho, absolutamente descomunal, porque además típicamente los virus parece ser que son o muy mortales o muy contagiosos. Y parece ser que el producto de las dos cosas o la combinación de las dos cosas Es fatal. es verdaderamente terrorífico hasta ahora. O sea, no es tan poco contagioso por lo que parece, pero sí es muy mortal. Con lo cual, vamos, además del inglés de la MEMA, la médica y madre que decía, MEMA, lo que me indigna de verdad es lo otro. O sea, me parece alucinante que se haya jugado con esa irresponsabilidad, porque además es una responsabilidad, como dirían también ellos mismos, que puede ser planetaria. Hoy día, si tiene ese periodo de incubación que tarda tanto tiempo entre que tiene síntomas y contagias y no sé qué, o sea, esto puede ser, vamos, en fin, esperemos que no sea así, esperemos que pese a todo no pase nada, digamos que efectivamente quede contenido, porque si no, vamos, es que es de cárcel, no, lo siguiente. Si queda sin que pase nada, desde luego no será gracias a nuestros políticos. Dijo otra estupidez inconmensurable, que dijo: lo importante de todo esto ha sido la colaboración. O sea, es que le faltó decir, hemos venido a participar, da lo mismo que ganemos. No, señora, no. O sea, no, que no estamos en las Olimpiadas infantiles, de verdad. No, esto lo digo muy en serio. Es que dijo, lo importante es la colaboración y tal. No, le faltó decir, lo importante es que nos han elegido a España, o los españoles nos hemos postulado para ponernos en el foco mundial. Lo importante es que nos ha tocado a nosotros, lo importante es que me ha tocado a mí dar esta noticia de que hemos puesto en tierra firme a una serie de personas que no sabemos si están contagiadas, a las cuales se les ha tomado la temperatura. Peor aún, sabían que alguien había dado positivo por PCR en Cabo Verde y se lo ocultaron a los españoles y al gobierno canario. Porque si hubieran dicho que hemos dicho que venga el barco a Canarias con un tío que está dando positivo por PCR, le habría dicho todo el mundo, ¿pero qué está usted diciendo? Como que va a traer un barco. En lugar de eso, lo que dijo es, no hay nadie asintomático, las posibilidades de contagio, por tanto, disminuyen con los días, ocultando esa información. ¿Por qué? Porque querían hacer un show publicitario. Claro. Show publicitario para ella, que quiere colocarse en la OMS, y para Sánchez, que quiere seguir aparentando que pinta algo en el mundo, ¿no? Sí, siempre es el jefe. O sea, recordemos que además de la persona, en ministros y tal, además el malo no solamente es el de turno, ¿no? El político, el ministro, sino el jefe, ¿no? Claro, el gran responsable. Una persona tan absolutamente inadecuada para el puesto que ocupa no se nombra a sí misma. Bueno, le encantaría poderse nombrar a sí misma, pero evidentemente la nombra Pedro Sánchez García Castejón, ¿no? Sí. Pérez Castejón, ¿no? Hombre, a ver, esta señora, lo que viene siendo trabajar en un hospital, no tiene ganas de volver. Entonces, y ellos son muy... ¿Ha trabajado alguna vez en el hospital? No sé, esta señora desde cuándo es político, porque Ana Botella estuvo de alcaldesa de Madrid en el año de la polca, y ya entonces esta señora y Ana era Botella política. Tiene una oposición, o sea, y ha sido... No, digo, pero que por aquel entonces ya era Mónica García política, entonces, ¿sí? ¿Ha trabajado como médica alguna vez? Pues no, carezco de ese dato, pero de todas maneras, ella, todos... y Pedro Sánchez, aunque tiene, para sacarle de la Moncloa, siempre he dicho que van a hacer falta los bomberos, los GEO, o sea, va a ser, y lo digo muy en serio, o sea, va a ser difícil desalojarle del complejo, pero siempre ellos van poniendo sus currículums en los sitios y van haciendo relaciones. ¿Y dónde hacen relaciones? En lugares donde el mérito y la sabiduría no son muy valoradas, donde valen más mucho pues la ideología y tal. La OMS es un buen sitio. La ONU es otro buen sitio, pues eso, donde les dan los premios. Donde les dan los premios a estos pringaos que, pues eso, que lo importante es que hemos colaborado muchas instituciones, hemos puesto en tierra de manera absurda y hemos difuminado. Bueno, la francesa esa que al día siguiente es que se está muriendo. Mire, según Grok, Mónica García era médica residente, o sea, estaba haciendo el MIR entre el año 2000 y 2004. Y luego se dedicó a participar
Ha estado ejerciendo de médica, sí, una década, hasta 2015, que entró en la Asamblea de Madrid. Sí. No me habría gustado que me tocase de médica, conociéndola como política, francamente, vamos. Era anestesista, eso lo sé. Bueno. Mira, os voy a contar una anécdota. Mi hija hizo prácticas de quirófano y le dio con un anestesista, era cuando había tantísimo pavor a que ganara Podemos. Bueno, pavor por la... Y cuando sacó 70 diputados. Y entonces este anestesista, cuando dormía la gente, cuando le despertaba para saber si estaba despierto, le decía: Pablo Iglesias es presidente de España. Al dormido. Y la gente se pegaba unos sustos atroces. Pues entonces imagínate despertarte y ver a Mónica García que te ha dormido y que te suelte una de estas. Bueno, pues así... Ahora, yo lo que... Durante su década de ejercicio profesional como médica, lo combinaba con el activismo sindical. Sí, ella... esto es lo que a mí me suena, ¿eh? Que a lo mejor el quirófano no lo sé. Empezó. Ahora, en lo que yo voy a discrepar cordialmente, doña Carmen, sobre si Sánchez va a haber que sacarle con, como ha dicho, con no sé qué, yo creo que está, bueno, en estas, las encuestas, lo que dan en Andalucía es un bofetón espectacular a la izquierda, margen de cómo se repartan los votos en la no izquierda, ¿no? Yo creo que ahora mismo no sé qué puede hacer que sea legal para permanecer en el poder, y lo ilegal tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, si ha habido una cosa que se llama cárcel, si ha habido una cosa que se llama cierta rebelión, por eso ¿no? Realmente los se está hundiendo, yo creo que a marchas forzadas. Y esto, desde luego, Dios quiera, por el bien de todos, que efectivamente quede contenido el lote de antivirus, porque si no, vamos, esto sí que es de querella, de desprestigio, de todo, ¿no? O sea, lo que se ha hecho ahí en Canarias. Pero cuidado, porque... Para lucirse y colaborar, como dice doña Carmen. Sí, pero cuidado que con toda la razón, le doy toda la razón. Pero en la izquierda, o sea, como lo que hay a la izquierda... Bueno, no hay más a la izquierda porque para mí es todo lo mismo. Pero los otros partidos de la izquierda son tan catastróficos, o sea, son tan ridículos. Sumar. Sí. Más sumar. Más sumar, sumemos más, no lo sé. Sumemos todos juntos. Podemos, pero tal, no suman. No suman nada, o sea, la gente ya no los vota. Entonces ya se ha concentrado todo en votar a Sánchez para defendernos de la ultraderecha y en votar al separatismo. En Andalucía, Ojo, en Andalucía eso es peligroso, ¿eh? Sí, pero en Andalucía parece que eso, lo que está a la izquierda de Sánchez, iba a sacar ciertos votos, porque anda que la candidata que han enviado allí, esta que dice que es un accidente laboral, digamos, una muerte provocada por narcos. Ya. Sí, una muerte en acto de servicio. En acto de servicio. Se llama. Eso es, una muerte en acto de servicio y debida además a falta de medios, a falta de capacidad política y judicial de actuar con más contundencia. Yo no es por ser malo, pero cuando se convocaron las elecciones de Andalucía y mandaron a Montero, lo dije: si peligra la mayoría absoluta de Juanma Moreno, Montero hará alguna cagada para que continúe, porque el candidato del PSOE se llama Juanma Moreno en Andalucía. Y efectivamente, ahí tienen ustedes la cagada de María Jesús Montero en pleno debate, llamando accidente laboral a la muerte de los dos guardias civiles, que anda todo el PSOE de Andalucía diciendo, pero ¿cómo dice esas cosas? Pero de todas maneras, cuando ella dice eso, ella lo dice pensado, no le sale en el momento, ella lo dice pensado con sus asesores, y va dirigido a un sector de la izquierda muy amplio, al cual la Guardia Civil, lo siento, pero no le mola. le parece que sí, no le mola especialmente. Las Fuerzas Armadas son sospechosas de franquismo, de represión y tal, y entonces ella se dirige hacia el sector que ellos llaman trabajador, como si los demás no fuéramos trabajadores, pero al sector más obrero, más susceptible de accidentes laborales. Ella va dirigido ahí. Lo que pasa es que cuando se ve la reacción entonces cogen y le dicen, oye, recoge cable.
Sí. Pero ella utiliza esa expresión conscientemente dirigida al obrerismo, sacándose un socialismo que no se lo cree ni ella, quiere dirigirlo ahí. Y, por supuesto, diciendo pues el menosprecio que tiene el propio Marlaska a la Guardia Civil, el propio ministro del Interior, que ni siquiera van al funeral. Una señora que ha crujido, porque bueno, son todos los gobiernos autonómicos también chupan de esa teta, y el gobierno central y su jefe Sánchez, pero ella, como ministra de Hacienda, ha sido una crujidora de España. Vamos, el aumento de la presión fiscal desde que ella es ministra ha llegado hasta que los del salario mínimo ya paguen IRPF. O sea, es brutal. O sea, prácticamente todo el crecimiento de renta per cápita que ha habido en España desde que Sánchez gobierna, prácticamente todo se lo ha llevado el Estado en impuestos. O sea, dice, hemos crecido, dice, bueno, pues no lo repartimos, ¿no? La sociedad es un poco entre todos, ¿no? Dice, no, todo para el Estado, lo cual es brutal, es un nivel de atornillamiento, y ella es María Jesús Montero, la vampiresa fiscal mayor que parecía imposible superar a Montoro, ¿eh? Porque Montoro había sido el vampiro mayor del reino. Todo es susceptible de empeorar, por muy desesperado que sea. Sí. O sea, empeorarlo sí, porque como partes, como decía Newton, si voy a lomos de gigantes, llego un poco más arriba, ¿no? O a hombros de gigantes. Por supuesto, se puede empeorar, pero ya también incluso en términos relativos. O sea, porque es brutal. Si mira usted el incremento de la presión fiscal desde que entró Sánchez al poder hasta ahora, insisto, prácticamente todo el crecimiento de renta per cápita se lo ha llevado el Estado, lo cual es verdaderamente, vamos, es de que hubiese, ahí sí que tenía que haber un cabreo del 80% de la población, incluidos esos trabajadores que dicen que representan, que ya no lo representan, y que se están pasando muchos a partidos como Vox, porque claro, están absolutamente afrentados por lo que está ocurriendo en sus barrios y la competencia laboral desmedida, llegada de masas y masas de personas, ¿no? Algo que haría el capitalismo más salvaje en otros tiempos, ¿no? Son los grandes sufridores de las políticas de este gobierno. O sea, son los grandes abandonados. Eso está claro. Bueno, total. Mónica García se quiere comprar un puestecito con nuestro dinero en la OMS. No en vano, Sánchez ha incrementado un 120% la contribución a la OMS. Vamos a pagarle el sueldo. ¿La S es de a socialista? Mónica. ¿O de qué es la S? Sí, de Organización Mundial de Socialistas. Sí, de sobraos. Sí. La OMS, que es ese organismo que hizo lo posible para que no se investigara el origen del COVID en el laboratorio chino de Wuhan y esas cosas. Esa organización que cuando empezó el COVID salieron a decir, lo pueden ustedes buscar, que las mascarillas no hacía falta que las usaran las personas sanas, para luego, unas semanas después, decir que todo el mundo con mascarilla. La OMS es esa organización cuyo jeta mayor acaba de estar en España para hacer el show con Pedro Sánchez y ha dicho que claro, es que no se podía, hubiera sido inhumano el encerrar a las personas ahí en el buque para hacer una cuarentena. Y dices, ¿y este es el tío? En un buque de lujo. Que nos encerró a miles de millones de humanos en el planeta. Un buque de lujo. Con el COVID. De lujo, puede pasar a lo mejor con la... Es lo más absurdo del mundo. Sí. O sea, es lo más absurdo del mundo. O sea, un buque fondeado al cual le puedes llevar todos los suministros del mundo, caviar, venga, todo lo que quieras, se lo puedes llevar. Donde lo tienes aislado de manera natural, donde no tienes que llevarlos todos, venga, vamos a llevarlos a un sitio donde estén aislados. No, ya están aislados. Bueno, puedes poner una médica residente, Mónica García, no es médica. Claro, te la llevas allí que y que haga un bien para la humanidad. Y se desparraman. Se desparraman. ¿Qué pasa? No sé en qué países, creo que es en Holanda, ya hay 10 enfermeros. 12 enfermeros en cuarentena porque no han hecho bien. No tomaron las precauciones debidas al disponer los restos biológicos, orina y demás de los contagiados. Pues si ven el numerito del autobús en España, flipan. O sea, flipan. Bueno, pues esperemos, crucemos los dedos para que no haya ninguna desgracia personal más. Tenemos la suerte de que el hantavirus es poco contagioso. Parece que no tan poco como decían, pero sigue siendo poco contagioso. No hay ni un solo caso documentado de que nadie en un hospital se haya contagiado, por ejemplo, atendiendo a un enfermo
simplemente con tomar unas medidas de precaución mínimas. Pero si no llega a ser por eso, pues en estos momentos estábamos ante una precatástrofe. Porque el problema que tiene el antivirus es que es enormemente letal. Si lo pillas, pues en una de cada 3 ocasiones la palmas. Y ahí estamos viendo cómo la pobre francesa, que resulta que, oiga, según Mónica García, nadie tenía síntomas, pero fue bajar del barco y nada más subirse al avión ya los tenía. Debe de ser que se le desarrollaron en el trayecto en el autobús de la UME, no lo sé, pero el caso es que la han llevado a Francia y en estos momentos está al borde de la muerte, conectada a un pulmón artificial. Y esto ha sido el domingo, el numerito. Estamos lunes, martes, miércoles, en 3 días ya está al borde de la muerte, que es lo que tiene el antivirus. En fin, vamos con el Sánchez inglés, Keir Starmer. Ya saben ustedes que en las elecciones municipales celebradas la semana pasada, pues le pegaron un varapalo al Partido Laborista, los británicos, brutal. El Vox británico no es exactamente igual que Vox porque tienen muchas diferencias, pero ocupa el nicho de Vox allí, que es Reform UK, el partido de Nigel Farage, pues ha ganado las elecciones. Ha conseguido 1.600 nuevos concejales en toda Gran Bretaña. Es el que ha quedado primero en número de concejales. Ha subido 1.598 porque antes tenía 2, ha subido de 2 a 1.600, y el que se ha hundido es el Partido Laborista, que por supuesto ha sido sorpasado por Reform UK. Y entonces ha estallado la rebelión en el partido. Y ya son 92 los diputados laboristas que le piden a Keir Starmer que se largue. Keir Starmer dice que ni hablar, que si Pedro Sánchez sigue, él también, porque para manual de resiliencia, el suyo. Esto es una chorrada que me acabo de inventar, no ha dicho semejante cosa. Y Keir Starmer dice que, bueno, pues que se pongan de acuerdo esos 92 si quieren en un candidato alternativo, porque ya tienen la fuerza suficiente para iniciar un proceso de destitución formal, pero tienen que acordar el apoyo a un candidato concreto. Y se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y Keir Starmer ha tratado de contraatacar sacando una carta de apoyo firmada por 103 diputados laboristas. Y ya salía anoche una diputada diciendo, oiga, ¿qué hago yo en esa lista de diputados que apoyan a Starmer si nadie me ha hablado de semejante carta ni yo he firmado nada? No, o sea, es una cosa brutal. No sabemos. Pues sí que es muy parecido a Sánchez, a ver si van a tener algo que ver. Ahora, ¿qué a país? ver si va a ser Starmer Sánchez, Castejón. Ahí sí que no hay partitocracia, ¿eh? O sea, esto aquí no nos lo podemos ni imaginar de ninguna forma. 92 que alguien, diputados. un primer ministro, presidente del gobierno en ejercicio, ante un revés electoral, le digan dentro, oye, se te ha acabado tu tiempo, porque además ya bastantes estupideces y barbaridades ha hecho ya este señor, ¿no? O sea, este está encantado con la invasión migratoria que tiene Gran Bretaña, que están al borde, hay una fractura social brutal, y poniendo paños calientes todo el día, y bueno, en fin, es un tipo que cuanto antes se vaya mejor, si es que el que le sucede es mejor, porque claro, si le viene alguien todavía más progre, veamos, supongo que no irán los tiros por ahí, supongo que querrán girar a la derecha, a cierto laborismo que en una época fue razonable, no sé si tipo Tony Blair, porque lo de Starmer es inaguantable. O sea, que es que hay sitios de Reino Unido, eso ya no es Inglaterra. Una cosa es que tengas en un mundo abierto, sin duda, más diversidad, más lo que quieras, pero eso no es Inglaterra ya. El otro día dijo que la aportación musulmana al Reino Unido que había sido lo mejor que le había pasado al Reino Unido. O sea, es que dijo con estas palabras que habían aportado, bueno, las palabras textuales no me acuerdo, pero algo así, pues como habla este tipo de gente, ¿no? Que habían aportado cultura, amor, que habían aportado. Tú dices, pero vamos a ver, ¿para quién habla usted? ¿Para extraterrestres? O sea, para gente que no abre un periódico, bueno, que no enciende el ordenador, para gente que... Bueno, sí, las carcajadas, no hacia 1886 o así hubo la explosión del volcán Krakatoa, cuya onda expansiva se escuchó en Madagascar, ¿no? Bueno, pues las carcajadas que debe haber en todo el mundo musulmán deben llegar hasta Londres y deben dar la vuelta al mundo 20 veces, porque vamos, hay que ser memo. Mema la otra, memo Sí.
Sí, pero este lo es. Sí. Lo que pasa es que Silly, a mí ¿no? que sea memos, Dumb, ¿no? dice, no, el problema es que son memos con poder. Sí. Y luego, no creo que sean tan tontos, sino que es gente con encargo. Es gente con encargo que obedece a una ideología y esa ideología es la ideología globalista. Es decir, no son gente que dice, es que mira, este es tonto, pero es que es tan buena gente que es que deja entrar a todo el mundo. No, esto obedece a un plan de reemplazo. Y creo que el tema del reemplazo ya es tan evidente que no hay que ser un conspiranoico. Pues eso, hace unos años se podía decir, es que este rarito, este está con lo de la con lo del reemplazo y no hay que escucharle mucho. Es que es verdad. Incluso los que, pues eso, a veces decíamos, es que es un pesado con el globalismo, es que está todo el día, dale que te pego. No, o sea, ya es evidente que hay un plan de reemplazo. Pero, gracias a Dios, existe, no todo lo que se planea sale, aunque les está saliendo bastante bien, pero hay una reacción, o sea, porque la gente, en el fondo, la gente quiere vivir y la gente quiere sobrevivir, que ya no es, ya es más sobrevivir que vivir, y la gente quiere vivir en paz y sobre todo, pero también es muy triste que tengan que pasar cosas terribles en estos países, que son violaciones, inseguridad, pérdida de trabajo y ya no tan dramáticas, pero también dramáticas, pérdida de calidad de vida, de poder adquisitivo, pérdida de, pues como ha comentado antes en las noticias, don Luis, pues que te quedes sin plaza de guardería para tu hijo porque hay 500, 1.500 personas delante y ya no voy a lo contributivo, ¿no? Porras, es que yo soy española. O sea, es que aunque yo no contribuya, es que si yo he decidido... ¿Por qué? O sea, es que yo soy española, es que mi familia, toda mi vida, mis padres, es que es la herencia, mi nación es mi herencia. Y yo construyo nación. Y la van a construir, como decía Ayuso, dice, es que mientras las demás tienen hijos... o sea, tengo que dejar que los de fuera vengan a tener hijos y yo mientras trabajo y les construyo las paguitas, mira, ¿no? Pagándole los hijos, porque si no se los pagase, a eso digo, oye, pagándole los hijos y yo pago impuestos como nunca se han pagado en España. Por cierto, no sé dónde he escuchado el otro día a Manuel Llamas. Con Sánchez han subido 2,5 puntos, es la media, 2,5 puntos el IRPF en estos años. El IRPF, cuidado con todos los impuestos que han subido y que se han creado en estos años. Entonces pretenden que yo, que he trabajado, cojo y le pague el ingreso mínimo vital, la guardería, el no sé qué, a una señora que está en su casa de fuera y que está criando a sus 4 hijos que yo a lo mejor no he podido tener, vamos, nunca me he planteado, mi vida ha sido diferente, pero que a lo mejor yo no he podido tener porque no me daba la situación económica. ¿Cuántas mujeres españolas a lo mejor se hubieran quedado en casa teniendo hijos y dicen, pues no, es que no me da para vivir? Y que ellas construyan mi país, es que Ayuso lo ha dicho. No, perdona, mi país lo construye, si no te importa, tenemos prioridad los españoles, ¿no?, para construir España. No me mire así, don Luis, que me está intimidando. A ver, yo intimido a todo el mundo, pero miro con expresión, que yo le juro que es internamente neutral. Lo que pasa es que soy feo, ¿qué le voy a hacer? No lo es, y usted lo sabe. El IRPF con Sánchez, la recaudación ha subido un 80, no sé si 80 o 84%, 80 mínimo, cuando el PIB ha subido el 44%. La gran mayoría ha sido inflación, o sea, no ha sido incremento realmente, el crecimiento del bueno, ¿no? El crecimiento del PIB es la suma de inflación que, digamos, no cuenta, y el crecimiento de verdad de riqueza, ¿no? O sea, ha subido mucho más, ha subido como el doble, ¿no? Yo, respecto a lo del tema del reemplazo, yo en estas cosas soy más, por lo que he analizado, creo más en la estupidez, en la cobardía y en el cortoplacismo, que en el poder taumatúrgico de los planes malos. A ver, ¿por qué digo esto? Porque aquí ha habido un hito precisamente en el Reino Unido, que fue hace más de 50 años, sí, más de 50 años, va por 60, un señor que se llama Enoch Powell, que dijo que no iba a funcionar la multiculturalidad,
que era una barbaridad lo que se estaba haciendo ya entonces, cuando Soros llevaba... ¿En los 50, 60? 68, creo que fue en el 67, 68, Enoch Powell, y fue cancelado, un político conservador, en términos modernos fue cancelado. Escribió un discurso que se llama Ríos de Sangre, dice que esto no va a funcionar, que va a ser un desastre, que vamos a la fractura, que vamos a la confrontación. Se rieron de él. O sea, realmente la inmigración en Europa ha venido más por partidos en gobiernos de partidos conservadores que de gobiernos de izquierda. Cuando la gente dice, es que la izquierda ha hecho esto, no, la izquierda y lo que ha sido hasta ahora la derecha, porque ha gobernado más. Ha gobernado más en el Reino Unido, ha gobernado más en Francia, ha gobernado más en Inglaterra y en España. En Alemania, o sea, quien pone, da el pistoletazo de salida para la avalancha gorda fue Angela Merkel. Angela Merkel, Popular Alemán. Esa es la última. Eso es el continuo, eso no es el acabose, como decía uno de Mafalda. Es el continuo. Se empezó cuando empezaron a venir turcos y turcos. Un momento. Aquí ha abierto un melón don Alejandro, sí, que nos obliga a ir a pausa publicitaria para coger me mata fuerza. Usted, de verdad, don Luis. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla, rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, luego retomaremos el asunto de la avalancha migratoria a partir de las 9:30, pero ahora se incorpora a nuestra mesa de tertulia doña Arantxa Cabello, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal está usted, doña Arantxa? Pues muy bien, encantadísima de venir a esta casa y con don Luis, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Sí, señor. Y bueno, doña Arantxa Cabello, además de concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, pues entiende de la vida municipal un montón, porque no en vano pues ha dedicado su esfuerzo profesional precisamente a eso a lo largo de los años. ¿Qué hacía usted antes de ser concejal de Vox? No, sigo haciendo. Yo soy funcionaria de carrera y compatibilizo. ¿Ah, sí? O sea, yo tengo mi trabajo. Sí. ¿En el ayuntamiento? No. ¿Dónde? Yo tengo mi trabajo donde trabajo, que trabajo vale. en una entidad gestora de la Seguridad Social, porque yo soy un cuerpo de Seguridad Social, del cuerpo de actuarios de la Seguridad Social, y compatibilizo, que es como está preparada la ley, para que los concejales que no son de gobierno compatibilicen. En general. Doña Arantxa Cabello se conoce la administración pública pues como la palma de su mano. Y bueno, pues se conoce las triquiñuelas, las tretas,
los trucos, esas cosas que los políticos de profesión político suelen hacer. Por ejemplo, pues ya ven ustedes el follón que se ha organizado en el Ayuntamiento de Madrid con el asunto de Madrid 360. ¿Cómo está esa situación? Porque resulta que al final la justicia le ha tumbado a Almeida esa ordenanza limitadora de la movilidad, le ha tumbado las multas, Almeida recurrió, perdió, ¿se ha devuelto algo? ¿Se va a devolver algo? ¿Se va a anular el Madrid 360? ¿Cómo está eso? Porque bueno, yo escribí un artículo hace un tiempo diciendo que nos encontramos en un momento en el que se están desplegando pues una serie de políticas que yo denomino la democracia autoritaria, donde los políticos llegan al poder y deciden que da igual lo que se les pida, lo que diga la ley, y que ellos pasan como una pisonadora por los derechos de los ciudadanos, de los vecinos de Madrid, de los españoles en este caso, ¿no? Y yo creo que Almeida es un máximo exponente de esta situación. ¿Qué ha pasado con el Madrid 360? Pues que era evidente que era una ordenanza que limitaba derechos fundamentales. El derecho a la movilidad, el derecho a tener un bien, que en este caso era un coche que podría tener unas características, y con la excusa del cambio climático, con la excusa de la Agenda 2030 en la calidad del aire, pues se tomó la decisión de cerrar Madrid a los vehículos que no tuvieran una determinada etiqueta, y era una serie de vehículos a los que no podía acceder además una parte de la población. De manera que hicieron de Madrid toda una zona de bajas emisiones. Todo Madrid es una zona de bajas emisiones, con muchísimas limitaciones para los propios madrileños, pero sobre todo para la gente que viene de fuera y que entra en Madrid, y si tiene un coche por ejemplo. a trabajar, 200 euros de multa, ¿no? Entonces, deja cierta riqueza en Madrid, ¿no? Sí. Los que vienen a trabajar aquí crea cierta riqueza en la ciudad para que luego recaude impuestos el ayuntamiento y veamos los demás. Y sobre todo mucho autónomo, mucha gente que ha querido vivir trabajando, que no quiere vivir de los servicios sociales, y que, pues expulsados en beneficio, luego si uno lo mira con una perspectiva económica, pues en beneficio de grandes corporaciones que sí tienen capacidad para comprar coches eléctricos, o que para grandes flotas. Entonces el fenómeno de expulsión de pequeños negocios, de gente que no tiene mucho músculo como para poder cambiar de vehículos. Esa sería la cuestión. Bueno, pues nosotros, como vimos que aquello no estaba bien hecho, y porque además el proceso de elaboración de normas, que es algo que la gente no conoce, porque se han encargado tantos años los políticos de no explicarle a la gente cómo tiene que funcionar realmente la elaboración de las normas a través de una serie de informes para tomar unas decisiones acordes, con unas precauciones, claro, y con un respeto a los derechos de los afectados. Y si vas a tomar unas decisiones limitativas de los derechos de los vecinos o de los españoles, pues oye, plantéate la mejor solución, porque lo tienes que hacer, para hacer una proporcionalidad, una valoración de si lo que tú vas a hacer es una barbaridad o te puede salir el tiro por la culata. Muy importante. Entonces, lo que está usted comentando en este momento, doña Arantxa, porque efectivamente uno puede plantear como político, dice, no, yo quiero que el aire de Madrid esté más limpio. Entonces, para que esté más limpio, voy a hacer una expulsión generalizada de todos los habitantes y así estará limpísimo. Entonces puede llegar la justicia y decir, oiga, el objetivo puede ser loable, más limpio, pero ¿no podría usted conseguirlo con otra medida un poquito más racional? Exactamente eso era lo que decía la sentencia. La sentencia decía que era tan legal, aparentemente, según decía el ayuntamiento, cerrar todo Madrid a los coches si consigues un aire limpio 100%, porque no tienes ningún vehículo, como dejarlo abierto y poner un perímetro, cumpliendo la ley esa que decía del cambio climático y tal, que establece que hay que hacer unos perímetros de zona de bajas emisiones, bueno, pues y tomar otro tipo de medidas. Entonces, ¿por qué se tomó esa medida tan restrictiva? Bueno, pues porque lo quiso el equipo gobierno, no, en este ni lo caso argumentaba. Almeida. Nada, pues ¿por qué? Porque puedo, porque me han votado y porque tengo mayoría absoluta, o en ese caso ni siquiera, que crearon un grupo mixto con 3-4 tránsfugas, pues para intentar salvar la posición que tenía Vox. Bueno, lo llevamos a los tribunales, lo ganamos. Nosotros pedimos ejecución de sentencia porque decíamos que corríamos el riesgo de expulsar un montón de negocios, como por ejemplo talleres. Es que hay mucha gente que ha salido damnificada de estas medidas.
Entonces se presentaron anunciaron un recurso de casación en el Supremo. Sabíamos que no tenía posibilidades porque realmente no cumplía los requisitos para ir al Supremo, y ahora ya tenemos sentencia firme. Entonces, ¿qué han hecho? Como preveían que iba a haber una sentencia firme que iba a declarar a esa zona de baja de limitación de las restricciones de movilidad, de las zonas de bajas emisiones declaradas nulas, iba a ser firme, pues unos días antes de que se declarara la firmeza de la sentencia, han aprobado otra ordenanza de movilidad prácticamente igual, con las mismas restricciones. Eso en español Qué se llama... bueno, o sea, no tienen vergüenza En marzo ninguna. la han aprobado se llama, en marzo. Perdone, se llaman cabrones. Sí. Bueno, y ¿Lo puedo tiene- decir? Con Luis? B, con B. Claro, Sí, entonces puede. esto tiene un nombre, Gracias. ¿no? Esto tiene un nombre en la parte jurídica, que en mi opinión es un fraude de ley. Fraude, Entonces, exacto. como tengo que cumplir una sentencia porque ya no me queda ningún recurso y porque me lo han tumbado, yo lo que hago es poner la misma ordenanza, le doy unos toquecitos y ya está. Venga, y haga lo que haga el ciudadano o el vecino o en este caso un grupo municipal o los concejales. A mí me da igual porque yo te voy a poner otra norma encima de la mesa. Vete a los tribunales, gástate el dinero. Exactamente lo mismo que hacen los separatistas catalanes con el tema lingüístico. Igual. Que me dicen los tribunales que hay que dar clase a los niños en castellano, pues cojo, derogo, vamos, les digo, Sí. vale, la norma es ilegal, pues pongo otra que dice exactamente lo mismo. Y a seguir, y que recurran. O sea, está haciendo Almeida exactamente lo que los separatistas catalanes. Totalmente. Un abogado del Estado de derechas, entre comillas. Bueno. Digo, que no es un Mindundi, no es un Podemita, no, es brutal. Es lo que la está contando, aplicación de la Agenda Es- 2030 Sí, con pero- un despliegue de medidas restrictivas como nunca se había conocido en España, porque ninguna ciudad española tiene las medidas tan restrictivas De a la Madrid. circulación con la excusa de las etiquetas de los vehículos como Madrid. Una pregunta, ¿qué se alega? ¿Cambio climático o problema para la salud? Porque si es problema para la salud, desde el Big Bang, que hace mucho, no había habido un lugar en una ciudad donde se iba tanto tiempo como en Madrid. La mayor esperanza de vida de la historia de cualquier capital. Y además, cada año entran vehículos menos contaminantes, o sea, por sí solo es un problema que se autorresuelve con el tiempo, porque cada año se achatarran coches viejos, que ya no valen, y entran coches eco o cero, que son prácticamente todo lo que se vende ahora. O coches nuevos de combustión que emiten poquísimo. Sí, por eso. Efectivamente, pero hay con coches los de combustiones que ya contaminan muchísimo menos. No estamos Eso. hablando de hace 30 años. Entonces, ¿qué se ha alegado? Porque Era, si es a la salud... La es excusa realmente era la calidad del aire. la calidad del aire por la salud. Por la el salud. lugar con mayor esperanza de vida del mundo. Y nosotros nos... Perdonen que me indigne, pero sin vergüenza. ¿no? Nosotros lo que hicimos fue encargar un estudio para saber si eso era cierto o no era cierto. Ese estudio está aportado en la demanda, o sea que ha formado parte de la documentación que se envió a los tribunales para que pudieran valorarlo, ¿no? Entonces nos dijeron que la calidad de Madrid era excelente. ¿Por qué? No porque seamos mejores o peores, tenemos viento, pero se producen unos fenómenos de inversión térmica, que son unos fenómenos característicos del invierno y Otoño, ¿no? del otoño, donde, bueno, por un tema de cambio de presiones y tal, se produce la boina, pero que esa boina, incluso cuando no hay circulación, por ejemplo en la pandemia, cuando estábamos encerrados había boina, porque es un tema físico, Curioso. ¿no? Meteorológico, físico. Y bueno, pues se producen entre 8 y 14 episodios probables al cabo del año. Oye, pues esos días tomas medidas, pero no le cierres la circulación a cientos de miles de personas que no pueden acceder a Madrid o que son vehículos que no pueden ¿Piensan porque ustedes no tienen etiqueta. que no se puede ser más prepotente y despreciar más a la gente que con esto de la ordenanza? Bueno, pues vamos, de la ordenanza de movilidad, bueno, pues vamos con el asunto de las tasas de basura. Bueno, esto de la tasa, de las tasas, porque otra de las características que tenemos en España es que le han dicho a la gente, a través de la dificultad que se tiene a la hora de entender las normas tributarias, por ejemplo en los ayuntamientos, pero también en las normas estatales o autonómicas, pues
la gente no entiende muy bien la diferencia que hay entre un tributo que puede ser un impuesto, que puede ser una tasa, y entonces bueno, nos limitamos a pagar y se acabó, pero la gente no entiende por dónde nos están llevando. Entonces a mí me gusta contar una cosa que me parece que es bastante interesante y que todos los vecinos de España deben conocer, no solamente los de Madrid, y es que cuando antes los ayuntamientos se financiaban, antes de los 80 se financiaban con contribuciones y con tasas. La diferencia entre las contribuciones y las tasas y lo que estamos pagando hasta ahora, sobre todo en Madrid, con los impuestos, es que las tasas van unidas a una prestación, por ejemplo, de un servicio. Te tienen que dar algo, digamos. Es como el precio de algo que compras. Eso es verdad. Tasa de basuras, usted se compromete a recogerla y yo le pago porque lo haga, ¿no? Entonces, ¿con qué se financiaba hasta ahora en Madrid? Para los inmuebles residenciales, la recogida de residuos, con impuestos. Los impuestos, a diferencia de las tasas y de las contribuciones, van a un fondo, lo que te cobran, van a un fondo y ahí no hay ninguna responsabilidad, porque el político no tiene ninguna obligación de ponerte ni la farola, ni recogerte nada y tal. Eso ya es una cuestión política, digamos, ¿no? Ahí está la responsabilidad. Va un fondo para que el político lo destine a lo que le dé la gana. Eso es, y no tiene ningún tipo de responsabilidad, no te tiene que dar nada. Y eso lo pusieron pues porque mucho mejor, oye, pues luego la excusa es que pasados 4 años, pues tú decides si lo he hecho bien o mal a través de las urnas, pero no tienes ninguna responsabilidad. Ahora que ya con el dinero de los impuestos se financiaban los servicios públicos, ya les parece poco. Claro. Y entonces ahora que vuelven a recoger, a rescatar, las tasas, pues ya está. Y no solamente estamos hablando de la recogida de basuras, estamos hablando, por ejemplo, de lo que ya empezamos a oír, que las autovías, es que hay que pagar por arreglar las autovías, porque claro, tú estás ahí circulando y tú tienes que pagar por circular, porque hay que arreglar la carretera, pero no lo estábamos haciendo con impuestos, por eso cambiamos la forma de recaudar a impuestos, para que vaya un fondo común y todo eso, no viene una asignación. Entonces, se está produciendo una evolución en el sistema tributario para recuperar las tasas, para freírnos por aquello que ya estábamos pagando a través de impuestos y con la excusa medioambiental. Y entonces esto ahora es un exponente de lo que son los impuestos verdes o los tributos verdes. O sea que antes pagábamos tasas y dijeron, no, en lugar de tasas, impuestos. Entonces nos cobran impuestos y dicen, y ahora, pues ahora también tasas, impuestos y tasas a la vez. Vale. Claro. Como graciosamente yo te recojo la basura, págamelo. Claro, aparte, claro, es la tasa, yo te gestiono, además me gusta mucho la tasa de gestión de residuos. Yo te lo gestiono, tú produces basura y yo te lo gestiono, que me lo llevo. Y yo que me lo llevo, efectivamente. Una vez que ya he hecho esa introducción, entonces ya tenemos claro que si es una tasa, te tienen que dar una prestación de servicios. Pero dice incluso la ley, o sea, digo incluso porque las leyes luego pueden evolucionar, pero bueno, según lo tenemos establecido, no te pueden cobrar más de aquello que tú estás generando y por lo que te están dando la prestación de servicios. Quiere decir que una señora que vive en su casa y que genera muy poquita basura no puede pagar lo mismo que otro que está al lado generando 20 veces más. Que vienen siendo 300 y pico euros, por ejemplo. Pues ahí está. Entonces, como además es muy difícil saber cuál es la prestación de servicio de manera individual que te están dando a ti, porque es muy difícil, y luego podemos entrar también un poquito en si debemos evolucionar también a que sepan lo que estamos generando de basura, que eso sería otra discusión, porque yo creo que la intimidad debe preservarse. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se les ha ocurrido la feliz idea de vincularlo al valor catastral, que es un valor teórico que le dan a tu casa, y dicen la capacidad económica y lo que tú estás generando de basuras está relacionado con el valor de tu casa, el valor del catastro, que ni siquiera es un valor realizable, porque tú puedes vivir en tu casa puede costar una burrada porque han subido mucho los precios, pero tu pensión es la misma. Pero bueno, eso es completamente ilegal, porque están vinculando lo que te cobran no al servicio que te prestan por la basura que tú generes, sino a lo que valga la casa que tienes. A lo que dicen ellos que vale tu casa. Sí, pero alimenta la envidia igualitaria, porque los ricos pagan más. Claro, o sea, a lo mejor tú vives en la Puerta de Alcalá, en un pisazo de tal, eres una persona
que gasta, que produce basuras 0,0001 y vas a pagar Eso es. 600 euros porque vives ahí. O sea, Bueno, es absolutamente injusto. A ver, varias, perdón. No, respecto a las tasas, los que hemos recurrido, se dice que esos recursos van a prosperar. ¿Nos van a devolver el dinero? Cambiará la ordenanza. Sí, La sí, Xate pero no Esperanza. sé cuándo. Sí, pero no sé cuándo. Y yo soy de las que creo que no solamente tiene que ser aquellos que han recurrido. Yo creo que se lo tienen que devolver a todos, porque han declarado la nulidad de la tasa. Es verdad que la han declarado por un defecto de forma, pero es que nosotros tenemos planteado un recurso que no solamente va al defecto de forma, sino que va al fondo. Esto que hemos explicado de que no hay una relación entre la prestación de servicio que está y lo que pagas, pues eso, y todo eso, y entonces nosotros creemos que eso puede prosperar, pero de todas formas, es que han declarado un tributo que es una tasa, la han declarado nula. Entonces, y para los que no lo han pagado, el recurso y para los que no lo han extraordinario pagado, de revisión. Para los que gente que en su momento coja y diga, pues no lo he pagado, ¿qué pasa? ¿Se lo pueden reclamar? Los que no lo han pagado realmente yo creo que no se lo pueden reclamar. No, claro, siendo un tributo nulo, no. Ya, Pero un momento, entonces vamos a... Pero ojo, que mi pregunta es que estamos hablando de Almeida. Se han presentado más de 130.000 recursos. Ante 30.000 son míos. Y nosotros pusimos a disposición de los vecinos de Madrid unos modelos, porque bueno, ya han llegado al colmo, que el catastro de manera unilateral en ciertos garajes les ha cambiado el uso. Y, hombre, ¿cuánta basura se genera en una plaza de aparcamiento de un particular? Pues los están girando, Un comentario. Lo que está contando, a mí me parece que ustedes hacen competencia desleal al defensor del pueblo, porque encima lo hacen bien. Porque entiendo que el defensor del pueblo no ha hecho absolutamente nada en este tipo de cosas tan sangrantes, o sí ha hecho algo. Yo no he recurrido al defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo no se le ocurre en cosas tan evidentes como pero esta. Tampoco funciona el defensor del pueblo con estas materias, porque para recurrir al defensor del pueblo tienes que haber recurrido en todas las... Digo de oficio, no, pero que se le ocurra al defensor del de pueblo. Oficio, entonces, sí. ahora voy a la verdadera causa de todo lo que nos ocupa. Es que el Estado gasta 2,5 veces lo que gastaba hace 50 años. Cuando murió Franco, 18,8% de gasto público sobre PIB. Sí. El año pasado, 45,3%. Entonces, hay que cobrarlo de la forma que sea. Decía Colbert que la fiscalidad es el arte de desplumar al ganso sin que grazne demasiado. Pues claro que lo tienen que ocultar. ¿Cómo no lo van a ocultar? ¿Cómo no van a cobrar por la cara de repente tantísimo dinero? Te lo tienen que poner de a poquito, disfrazado. Pero vamos a ver, una cosa es que llegue un señor y diga, a ver, IRPF, están ustedes pagando el 20%, pues ahora les voy a poner el 30%. Eso es una salvajada, Claro. pero es legal. Ahora, aquí de lo que hablamos es de algo mucho peor. Exactamente. Estamos hablando de que todo un ayuntamiento de Madrid, que es un ayuntamiento que tiene funcionarios ejemplares que se conocen la ley, está cogiendo, pasándose la ley por el forro de sus caprichos y aprobando tasas que no tienen nada que ver con la prestación del servicio. Ilegal absolutamente. Está aprobando zonas de bajas emisiones sin hacer un estudio de impacto en cómo le va a fastidiar la vida a la gente. Es decir, estamos hablando de un incumplimiento reiterado de la ley. Yo me pregunto, el máximo responsable es Almeida, evidentemente. ¿Pero es Almeida el malvado al que se le ocurren estas cosas? ¿O es que tiene alrededor alguna corte de gente especialmente interesada en fastidiar al madrileño? Fastidiators. Yo pensaba que al principio, cuando entré de concejal, era una ingenua y pensaba que eran equivocaciones, y yo he llegado a la conclusión de que saben perfectamente lo que están haciendo. Y decimos, ¿y quién toma las decisiones? Almeida se presentó, por ejemplo, a las elecciones en 2019 diciendo que iba a acabar con el Madrid Central de Carmena, y de repente pues decidió, además incumpliendo los pactos, hacer de Madrid toda una zona de bajas emisiones con las mayores restricciones a nivel europeo. Es que yo creo que no había ninguna ciudad, ahora no sé, a nivel europeo que tuviera las restricciones de Madrid. ¿Por qué se hacen estas cosas? Hombre, era el cumplimiento de la Agenda 2030, es evidente. Entonces, yo creo que Almeida ha sido el máximo abanderado Sí, pero otros de no un la partido cumplen igual, político la cumplen que porque es- le da la gana.
que es el Partido Popular, y yo creo que sí que les dan esas directrices. De hecho, la gente no sabe que nosotros tenemos un departamento dentro del ayuntamiento dedicado exclusivamente a hacer seguimiento del plan estratégico de la Agenda 2030, como ningún otro plan estratégico en el Ayuntamiento de Madrid, con indicadores, con los objetivos de desarrollo sostenible, con ¿Cuántos sueldos nos cuesta a los madrileños el seguimiento de ese plan estratégico? En sueldos tendría que sacar cuál es exactamente, Ya, pero en sueldos el Ayuntamiento de Madrid paga prácticamente 2.000 millones de euros. Ya, pero me refiero, ¿el seguimiento del plan estratégico es un tío al que le han puesto ahí o es un gabinete con 200 asesores? No, 300 no sé, pero bueno, quien esté es cualificado porque eso, lo hace. Por eso decían la agenda 20 y trinca. Sí. Bueno, entonces el tema pues tiene además un desarrollo en la implantación que no deja de ser bastante inteligente. Se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados que promueve pues el que sea obligatoria la tasa de residuos. Pero es que la propia Comunidad de Madrid, en manos del PP, promueve a través de su plan de residuos 2017-2024, que es otro plan estratégico, que se le proponga al Gobierno de España que la tasa sea obligatoria. Luego, cuando ya se aprueba, el PP no se opuso, dice que ha presentado una proposición para que no sea obligatoria la tasa y tal, porque es obligatoria para los municipios, para todos los ayuntamientos. Y entonces, con la excusa de que hay que cumplir con Europa, con el reciclaje y tal, que bueno, que tampoco es una mala idea el que seamos eficientes a la hora de reciclar. Entonces, ya empiezan a renegar de la tasa, pero realmente ellos no presentan ninguna enmienda para que eso deje de ser obligatorio. Es todo una proposición no de ley, que es una declaración de intenciones. Entonces, Almeida dice que esto es culpa de Sánchez. Sánchez dice que está mal calculado. Entonces tienen la cuadratura perfecta, ¿no? Sí. La cuadratura del círculo, porque ninguno es responsable de nada. Y como tenemos diferentes partidos, en este caso el bipartidismo, en diferentes estratos de la administración, pues siempre la culpa es del otro. Se cubren entre sí. Dice que la culpa es del PP. El PP dice que la culpa es de Sánchez. Y bueno, aquí los únicos que son los damnificados son los pobres madrileños que tienen que pagar la tasa de residuos. Pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos aquí la mala suerte de tener al Partido Popular más traidor con sus bases de toda Europa? Porque estoy viendo que en Francia, el Parlamento francés ha aprobado la derogación de las zonas de bajas emisiones en todo el país, y el Partido Popular francés en Francia ha votado a favor de la derogación. Por tanto, es mentira que Europa obligue a poner esas zonas de bajas emisiones. Si no, el Parlamento francés no podría derogarlas. Y si no, no podríamos tener tantas ciudades en España que no tienen zona de bajas emisiones y tantas ciudades en Europa que no las tienen. Entonces resulta que allí el Partido Popular en Francia vota junto con el Frente Nacional de Marine Le Pen y aprueban derogar las zonas de bajas emisiones, y aquí tenemos al Partido Popular empeñado en vendernos que es que nos obliga a Europa, nos obliga a Sánchez, siempre les obliga a alguien, ¿no? Bueno, pues... Voy a contar una anécdota de mi municipio, Las Rozas. Allá han puesto farolas en todos lados, pone zona de bajas emisiones, etiquetas, y no se entiende si prohibidas o lo contrario. Entonces pone todas las etiquetas posibles. El otro día me para un chico que va en un coche y me dice: oye, perdona, ¿tú eres de aquí? Porque tenía un coche de etiqueta B. Aquí puedo circular. Estaba el pobre muerto de miedo, porque realmente lo que han puesto es una especie de semáforo que cuando les dé la gana pueden subir, graduar, que está permitido o que no. O sea, definen la zona de bajas emisiones y dice: por ahora os dejamos entrar a todos. Pequeños súbditos. Luego ya veremos. Las Rozas, que es un municipio súper amplio, o sea, ahí sí que hay un problema de contaminación ni de coña. No, es una excusa. O sea, realmente lo que buscan... Se han gastado la pasta en esas farolas, en esos... No solamente recaudación, que la consiguen. En 2025 hemos batido en multas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, incluidas las de las zonas de bajas emisiones. No he mirado el desglose, pero se han recaudado 316 millones de euros. Es que es una barbaridad, es una fuente de ingresos importantísima. Pero yo creo que no solamente es una fuente de ingresos. Esto lo que busca es la limitación de derechos y libertades. Acabar con el coche privado. Por ejemplo. Bueno, el Pere Navarro, el de la Dirección General de Tráfico, el Pere Navarro, que decía que quería prohibir tenía la ley en un cajón ya preparada de que no pudiese ir menos de 2 personas por vehículo. Y que no se usa el coche.
usted, si tiene una emergencia, usted va en autobús, es que lo decía así con esta prepotencia, usted va en autobús, si tiene una emergencia, se coge un taxi. Pero es que lo decía así. Decía, pero usted, ¿quién es? Pero el desgraciado, que vamos a una sociedad de gente envejecida, muy envejecida, a la que cada vez más hay que llevar en coche un familiar, un hijo. Yo solo sufrí con Carmena y estaba deseando que Carmena se fuera porque mis padres le gustaban los fines de semana ir a una iglesia del centro y siempre había carreras, siempre había cosas, con lo cual mis padres, como yo les llevaba en el coche, era un horror llegar al centro y nos quedaban siempre sin poder acceder al centro. Y yo dije, por favor, que se vaya Carmena y que llegue la libertad. Y con Almeida, y fue muchísimo peor. Entonces, el daño que esta gente ha hecho a las personas mayores y a las personas enfermas no tienen ni puñetera idea. Y perdón. Y a las personas de menor poder adquisitivo, las que no se pueden comprar los ultracoches eléctricos. Son unos sinvergüenzas. Y yo quería hacer una pregunta respecto al tema del comercio. ¿Tiene que ver el tema de las bajas emisiones con que vayas al centro que ya es inmenso, tenemos un centro inmenso, con que haya todos los comercios, ya sea de ropa, ya sea de restauración, ya sea de lo que sea, que sean todo franquicias, es decir, que ves lo mismo en todas partes y que no haya ya tiendas, que sean mínimas, las tiendas de particulares? Yo creo, con el paso del tiempo, que todo este tipo de decisiones no son casualidades. Todas las estrategias que se están implantando en Madrid van en la línea de favorecer a grandes corporaciones y en perjuicio de los pequeños empresarios, los autónomos, todas las decisiones. El resultado ha sido y voy a poner un ejemplo en la tasa de residuos. Resulta que la tasa de residuos o la tasa de recogida de basura sí la pagaban los no residentes, la pagaban los comercios y tal. Y de la noche a la mañana les multiplican por 3 el recibo que estaban pagando. Por 3, con la nueva tasa. Bueno, pero qué casualidad que esto que está vinculado con los valores catastrales para los inmuebles que son no residenciales, mucho más incluso que los de los residentes, supera el 90 y tantos % la vinculación con lo que dicen que vale tu local o tu negocio, lo que sea, porque no tiene por qué ser solamente el comercio, puede ser hostelería, puede ser lo que sea. Bueno, pues resulta que los grandes productores que tienen unidades catastrales enormes están limitados en su recibo a 30.000 euros. Y están identificados, porque en los contratos, es que claro, le dedico mucho tiempo a esto, en los contratos de recogida de residuos, los grandes productores tienen unos servicios que están recogidos expresamente en los pliegos para saber cuántos camiones van, cuántos vuelven, cuántos entran en Valdemín Gómez y tal. Eso sí podrían haber tenido la tasa calculada, pero qué casualidad. Y ellos se lo limitan a 30.000 euros. 30.000 euros, por ejemplo, Mercamadrid, 30.000 euros. ¿De verdad que creemos que el coste de la recogida de residuos de Mercamadrid son 30.000 euros? Ellos te dirán que crean mucho empleo, pero claro, lo mismo cada uno proporcionalmente lo suyo. Claro, pero lo que dice Carmen... Efectivamente, castigar en Mercamadrid sería una barbaridad de las bárbaras, pero lo mismo a 100 pepitos y 100 pepitas que sumando... Que tienen su pequeña tienda y donde también dan trabajo. Pero ¿qué dice Carmen? Si es un gran negocio, tiene músculo, incluso. Entonces, si ¿cómo se está utilizando? Si es Starbucks, es que me da lo mismo, pero ves las mismas franquicias de lo que sea, ves el mismo panorama, ves el mismo horizonte en todas partes. Pero esos están en el centro. Nosotros, no la mayoría de la gente vemos solo el centro, más o menos. Madrid son muchos distritos. Entonces, ¿qué está pasando con la población, por ejemplo? Se están yendo los españoles. Claro, la clase media española no puede vivir en Madrid. Se está siendo, ahí sí, sustituidos, reemplazados por personas que no son españolas de origen. Y esos no tienen alto poder adquisitivo. Le había dicho a doña una limitación Arantxa, a la competencia a través de los impuestos o de las tasas o los tributos. Sí. Le había dicho a doña Arantxa que si nos acompañaba hasta las 9:30, ¿le puedo pedir que se quede 10 minutos más para ver en qué estado está en estos momentos lo de la tasa de basuras? Sí. Hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Bueno, entonces resumiendo, hacen un Madrid Central, la justicia se lo declara nulo, recurren, el Supremo confirma la nulidad y entonces cogen y lo cambian un poquito y otra vez con lo mismo, o sea, en plan, marzo han aprobado una nueva separatismo ordenanza. catalán, que la justicia me tumba un decreto, vale, perfecto, hago otro igual y a empezar de nuevo, ¿no? La tasa de basuras, hacen una ordenanza fiscal con el que fija la tasa de residuos y la justicia se lo tumba. Sí. Y entonces lo que han hecho ahora ha sido hacer otra igual. Otra igual con un añadido que han metido para operación maquillaje, diría yo, el número de empadronados, con una nueva tabla que supone, de hecho, una subida de los recibos generalizada, porque es un aditivo, no ha habido una redistribución para decir, bueno, los que menos contaminan que paguen menos, porque van a pagar prácticamente igual en casi todos los casos, menos en algo prácticamente despreciable, que no lo van a notar en el recibo, los empadronados de 1 y 2, y para unos casos muy concretos, y todos los demás van a pagar más, porque es un aditivo al modelo. Entonces, tiene apariencia de que lo están ya modulando con los empadronados, pero es mentira, y lo he estudiado, o sea, he ido, lo he visto, he intentado hacer simulaciones dentro de lo posible, porque tampoco te deja el modelo y el análisis técnico saber exactamente lo que está pasando, pero está claro que va a ser una subida generalizada de los recibos. Y entonces, por otro lado, si es por los empadronados, a las familias numerosas, que son las únicas que aportan contra el invierno demográfico, les dan... Bueno, tienen unas bonificaciones. A las familias pero, numerosas. Por ejemplo, tenemos un fenómeno ahora mismo en España, los barrios que tradicionalmente se consideraban de gente trabajadora, donde se está produciendo un fenómeno que se llama el chabolismo vertical, que consiste en que esta inmigración descontrolada se tiene que meter en habitaciones, familias los pisos enteras. patera, ¿no? Sí. Ni siquiera son pisos patera, es gente que vive en Madrid, no se puede pagar un piso para una unidad familiar y entonces se alquilan por habitaciones y puede estar viviendo en cada habitación 5 personas, una familia.
4, 5, 3, y entonces son pisos que si tienen 4 habitaciones, pues tienen 20 personas viviendo, entonces son generadores de residuos 20 personas. Y sin embargo, el modelo que han planteado tiene una limitación a 10 empadronados. Quiere decir que también estamos financiando, digo desde el punto de vista técnico, que yo no estoy a favor de la tasa de residuos, yo lo que quiero es que la quiten, porque se pague como se estaba pagando con impuestos, y tampoco estoy a favor de que sepan exactamente cuál es la generación de basuras de cada uno, o sea que yo estoy hablando desde el punto de vista de diseño de la tasa, pero está limitado a 10 empadronados. ¿Y se está sobrepasando en 10 en muchos casos? Esta semana he sabido un caso que me lo han contado de una familia de inmigrantes perfectamente legales que tienen su piso. Entonces, primero subarriendan a una persona que viene de otro país, bien, legal, le subarriendan una habitación. Esa persona se trae a sus hijas, le subarriendan esa habitación. La otra habitación se la subarriendan, esto es un caso real, a otra persona. Y esas personas, pues como a una de ellas la he tenido trabajando en mi casa, pues me viene a ver, charlamos y tal y cual. Y de repente me comenta, ¿sabéis cuánto le está cobrando los inmigrantes a la otra inmigrante, todos legales, por estar las dos chicas con la madre en una habitación viviendo con acceso a salón, por tener acceso a salón, ¿cuánto las cobra al mes? 1.550 euros. Yo me quedo con los ojos como os estáis quedando ahora y había otra en ese momento, la otra persona que trabaja en mi casa y me dicen, Carmen, perdón, esto es un momento que salirse un poco del tema, pero le dice, hay veces que el inmigrante es el peor enemigo de otro inmigrante. Entonces, tú cuenta en esa casa los que había, el matrimonio inicial con 3 hijos que tienen, la madre con las 2 hijas que les llegan, el chico con el otro, si el otro chico llega con novia, la meten también, acaban viviendo en ese... Esto es un caso real, y el dinero que se están haciendo. Se da una idea de la escasez. Y estamos hablando de todo gente legal. Si no hubiese escasez artificial por todas las trabas que hay que construir, por la ocupación y por la avalancha masiva de inmigrantes, no pasaría eso. Si sea bueno o malo, tú no puedes cobrar algo que alguien va a conseguirlo más barato en otro lado. O sea, si están ahí es porque por lo menos a corto no tienen mejor alternativa. Así es. Bueno, entonces, tasa de basura. Bueno, Madrid Central, declarado ilegal. Entonces cogen y hacen lo mismo, lo vuelven a poner en práctica. Tasa de basuras, declarada ilegal. Entonces la modifican un poquito y toma, otra vez. Otra vez. Nosotros hemos recurrido. Hemos formalizado el otro día la demanda de la segunda tasa de residuos. La primera está todavía sin resolver en el fondo del asunto porque se ha declarado nula, pero por un defecto de forma. Pero nosotros hemos ido al fondo. Esto que hemos estado explicando, que tiene que haber una relación entre lo que te dan en la recogida por la prestación de servicios y lo que te cobran, que tiene que ser individualizada hasta cierto punto, ¿no? Pero no que sea un despropósito vinculada a lo que han dicho que vale tu casa, que eso no es una tasa por definición. Entonces nosotros hemos ido al fondo del asunto por ese hecho y por más cosas. Tiene toda la pinta de que lo declarará ilegal la justicia. Pues deberían. Vamos, yo estoy convencida de que es muy evidente que esto no es una tasa. No es una tasa, esto realmente es un tributo al patrimonio. Te dicen que tu casa vale tanto, pues como el IBI. La diferencia entre el IBI y esto es que el IBI, como es un impuesto, va a ese fondo que no tiene por qué ir vinculado a la prestación de servicios que se da, pero que la tasa sí que debería estar vinculada a esa prestación de servicios. Claro, y si no, pues oiga, que aumenten el IBI o lo disminuyan o hagan lo que quieran, que ya es un impuesto que nos dan sobre nuestra casa. Pero que ¿no? Almeida estaba muy enfadado el otro día, conmigo además, porque hemos recurrido la segunda ordenanza fiscal. Pero ¿cómo no vamos a recurrir? Pero sobre todo es la impotencia del vecino, ¿no? Que dices, a mí me da igual que, mira, tú protesta, tú vete a recurrir las multas que están poniendo, por ejemplo, en la A42, son ilegales porque están multando sin tener la competencia, porque en la A42 la competencia para multar es del Estado, no es del Ayuntamiento. Lo saben perfectamente, pero siguen multando.
Pero ¿y por qué Porque lo hacen? eso, ¿quién Porque lo sabe? pueden, porque Claro, te ponen porque- una multa y si tú te vas a los tribunales te va a costar 2.000 euros. Pero- ¿Quién va a recurrir una multa por 2.000 euros? Lo que hacen es que, bueno, pues pagas en pronto pago y ya está. Pero Sí, bueno, sí. Que te vas yo a un contencioso, claro. no entiendo nada. Es que en el ayuntamiento se ha acabado el papel higiénico y entonces Almeida ha cogido las leyes y se ha empezado a limpiar el trasero con una tras otra. Porque Bueno, pues es una forma de gobernar abogado donde del entiende Estado. que tiene el poder y que puede ejercerlo de manera autoritaria. Abogado del Estado. autoritaria, despótica, evidentemente. Entonces, si tú eres un triste vecino de Madrid, pues te tienes que aguantar. Y su dulce colega de la Comunidad de Madrid diciendo que es estupendo que haya aquí madres que tengan hijos, que nos los aportan. ¿Recuerdan aquello Aunque no de...? trabajen, Y dice. que las madres españolas trabajemos como burras para que otras señoras que vengan de fuera y tengan hijos tranquilamente les puedan cuidar en casa. ¿Recuerdan aquello de conquistaremos el norte con el vientre de nuestras mujeres que dijo Wari Boumedian? Lo que no sabía es que íbamos a ser tan cretinos de pagarles por hacerlo y encima aplaudirlo. Eso no lo sabía Wari Boumedian, pensaba que lo iban a hacer a pulso, ¿no? A pelo. No es a Bueno, pelo. ya decía Lenin, los burgueses nos venderán Eso la es. soga con que Sí, les con que ahorquemos. nos Sí, pero ese burgués ganaba algo de dinero. Aquí lo perdemos. Sí, Y- tienes Aquí somos razón. los burgueses regalando la Regalamos soga. la soga. Y Y la, encima- la tristeza es que Madrid está perdiendo a chorros clase media. y, Totalmente. y- No y- puedes y vivir en población Madrid. española. En Población todas las grandes española, ciudades sí. hay una sustitución, pero clarísima. La población española sale, lo cual es una anomalía, porque las grandes ciudades expulsaban a población, típicamente expulsaban a población rica. Bueno, pues aquí no cabían los pobres no podían estar porque no les daba el sitio, ¿no? Por así decirlo, son más caras. Bien, pues ¿qué está pasando? Está habiendo esa sustitución en todas las capitales. Yo tengo un cuadro que voy actualizando cada año, desde 1996, que empieza a haber datos un poco desglosados. Es impresionante cómo se va la población española cada año. En Madrid ahora mismo, con los últimos datos del padrón, prácticamente 1 de cada 3 madrileños no son españoles o no han nacido en Sumen España. los hijos de inmigrantes, la segunda Sí. generación, que mientras son menores, no digo cuando tengan 50 años, pero yo por lo menos cuento mientras viven con sus papás, y en España la emancipación es a los 30 años ahora, porque o más, pues toda esa gente viven dentro de familias inmigrantes, o sea que realmente cuando computamos la sustitución hay que computar también eso. Eso es, 1 de cada 3, 1 millón y pico ya es población de origen extranjero o nacida directamente en el extranjero. En la banda de Pero- 20 a 40 años, más del 40%. Sí. Pero así entre ustedes y yo me quedo con ese 1,5 millones de extranjeros y les devuelvo a sus países de origen a Almeida, a Sánchez y a Sí, sí, otros yo cuantos también, más y Yo viviríamos pago, mejor, yo pago porque ¿verdad? se los queden. Sí. Sí. Yo en eso soy nini. Ni una cosa ni la otra, dice. No, a Dice ver, usted. quiero decir, yo Bueno. las personas, yo siempre lo digo, lo que decía usted, que un inmigrante es el peor enemigo de otro inmigrante, pero por número. O sea, no es, quiero decir, que cuando hay demasiados, si en un barco hay demasiado, se hunde. Entonces, el problema de la inmigración, tenemos un problema de cantidad evidente. Luego, además de algunos que están poco preparados, que se adaptan poco. No, de Pero tú no cantidad, puedes- perdón, y de modelo de gestión, porque claro, Claro. si tú traes aquí muchísimos inmigrantes, Les pues, dejas venir, no es que los traigas, es que les dejas pasar por la cara. O sea, no es que tú proactivamente... claro, pero si tú lo gestionas, es decir, si tú Ay, tienes yo con una eso estoy de llamada acuerdo, por supuesto que a sí. gente que pueda Claro. ir a determinados sectores Necesitamos laborales, camioneros, pues. es En decir, mi casa yo tengo trabajando y porque desde hace unos años yo he buscado un servicio determinado y las personas que me han venido eran extranjeras. O sea, sí. Entonces, y han hecho, pues unas han hecho un buen trabajo y otras personas y otras no lo han hecho. Es decir, no tengo, es Como en un todo. 50-50, como pero, todo. Pero el asunto es que si estuviera bien gestionado, vale. pero bien gestionado. Si tú resulta que dejas entrar en avalancha sin ningún tipo de control a gente que para empezar te multiplica la inseguridad, te hace crecer multiplicarse por 3 las violaciones y los robos y los asesinatos y el no sé qué, dices, oiga, pues no, en esas condiciones no. O sea, no, pero para el inmigrante que ha venido a España, que lleva trabajando aquí su tiempo, ha cotizado,
es que tampoco quiere esa inmigración que estamos sufriendo. Esos son los primeros que lo sufren. Claro. El primero que sufre la nueva inmigración, los últimos 4 millones de inmigrantes que han venido en los últimos 10 años. Son los que vinieron antes legalmente y que están contribuyendo al sistema y que son bienvenidísimos aquí y que son los que tienen que convivir en los barrios con el que llega con un machete en la mano. Que yo tengo amigos que han venido de fuera y que, vamos... Todos los tenemos. Por tenemos supuesto. Gente estupenda, que está haciendo un trabajo estupendo. Y que ha contribuido al bienestar de este país, pero que ven que además sus economías se van derrumbando igual que las nuestras. Y los otros que vienen intentan hacer eso, el problema es que ya no caben. Es que no se les ha dicho ni se ha puesto en vigor, perdone, es que aquí ya no se cabe. Los otros que vienen intentan hacer eso, no, algunos de los otros que vienen intentan hacer eso, pero últimamente está entrando toda una oleada de gente al calor de las ayudas gratis, que directamente no tiene ninguna intención de contribuir con nada. Eso llevan muchísimo tiempo. El 60% de los africanos se quedaron en paro hace 10 años en España, 10-12 años. Solo se fue el 2%, si no hubiese esas ayudas. No se habría quedado. Y que toman decisiones racionales. Claro. Si en España, por no trabajar, ganas prácticamente lo mismo o incluso más en prestaciones, en ayudas en especie, pues no trabajas, pero porque vienen, pero bueno, no son tontos. Ellos trabajan una temporada hasta que tienen acceso a todo el abanico de asistencia social y una vez que consiguen el abanico de asistencia social, pues les resulta menos rentable trabajar que no trabajar. Lo mismo que españoles, sigue habiendo 2 millones y pico de españoles decisiones en paro, racionales. Lo mismo, decía doña Carmen, es que no he encontrado españoles que quieran hacer cosas. Perfecto. Para lo que yo necesito, o sea, que es algo muy concreto. Pero hay muchos parados que cobran subsidios, que tienen derecho a sanidad gratis, pagada con impuestos de otros que sí trabajan. O sea, yo creo que el que no quiera, el estado de bienestar es perfecto, salvo que no hay que dárselo al que no quiere trabajar. Claro. Sea español, o sea, tú estás en el paro, puedes tener, hay muchos países, ya me callo. Sí, se calla usted. No, acabe. Ay, gracias. Es que si no me va a ir mal. No, pues entonces tienes, por ejemplo, hasta 3 puestos de 3 ofrecimientos de trabajo que puedes decir que no, que sean razonables y que sean tal, pero esto de, no, es que yo tengo 2 años de paro o de tal, y aquí me quedo y luego el ingreso hasta eso, ya está. Bueno, doña Arantxa Cabello, muchísimas gracias. 1000 perdones por haberla ocupado mucho más tiempo del previsto, pero es que estábamos aquí muy entretenidos escuchando los desafueros del señor Almeida, que yo, viendo lo mentiroso que es, estoy convencido de que ni siquiera es del Atleti de Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doña Arantxa. Y vamos con los oyentes. ¿Y quién nos trae la opinión de los oyentes? Pues doña Carmen Carbonell. Hoy hemos dedicado mucho tiempo, don Luis, al Ayuntamiento de Madrid, como saben ustedes, pero sepan que es que tiene mucha relación lo que ocurre en Madrid con otros muchos municipios, con diputaciones, con comunidades autónomas y, por supuesto, cuando hablamos de gestión un poco regular, también nos tenemos que acordar, como es lógico, del Gobierno central. Hoy la pregunta que lanzábamos estaba relacionada con una gestión, yo diría que no muy adecuada, por ser suave, que es la del antivirus, concretamente con la gestión que está haciendo la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que muchos conocemos como médica y madre, MEMA. Así que hoy les preguntábamos, ¿cree que Mónica García conseguirá un chollo en la Organización Mundial de la Salud a nuestra costa, a pesar de no saber inglés? Haciendo alusión a esas palabras de Mónica García en la que se defendía regular y no sabemos si en la OMS va a necesitar... el ridículo, así. Sí, por ser así un poquito más directos. No sabemos si va a necesitar el inglés en la OMS, sospecho que sí, siendo ella una persona que quiere recalar en un organismo internacional de gran renombre. Bueno, las 4 opciones que dábamos eran, la primera, claro, pagamos nosotros; la segunda, claro, es una gran experta; la tercera, no, porque sería escandaloso; y la cuarta, no, la Organización Mundial de la Salud es una cosa seria, don Luis, una cosa... ¿Ustedes qué votarían? Claro, pagamos nosotros, pero la que más gracia me hace es la última. Yo me voy a apuntar al no porque sería escandaloso. Ingenuo me llaman. Pues he de decirles que de momento va ganando con el 87% de los votos la opción de que
Claro que lo va a conseguir porque pagamos nosotros. ¿Quién paga la fiesta, don Luis? Los ciudadanos, los contribuyentes, los españoles. Somos los que pagamos. Leire Pajín todavía sigue por allí, ¿no? Mira, me gusta mucho esto que dice doña Carmen. Ojalá lo consiga, porque eso significaría que no crea una catástrofe. Bueno. Porque si crease una catástrofe por su decisión, ahí ya sí que sería... Mira, Tedros. Sí. Viene de Etiopía de liarla un poquito parda allí y ahí pero está. Bueno, Sí, qué ingenuo es. Alejandro, es don Alejandro. Vamos a ver, si generara una catástrofe, con más motivo la pondrían en la OMS. La dirían, es nuestra chica. Le ve usted optimista, don Luis. Bueno, pues con estos comentarios están resumiendo buena parte del sentir de la audiencia. Que sepan que la segunda opción más votada es con un 7% muy alejado de la primera. La opción de que, claro, que es una gran experta, estará la opción troll de don Luis del Pino. Hay un 4% que dice que no, que sería escandaloso, que es lo que señalaba muy coherentemente don Alejandro Macarrón. Y hay un 2% que dice que la Organización Mundial de la Salud es una cosa seria. No han debido escuchar a Donald Trump con sus últimas declaraciones después de esta gestión del antivirus, en las que ha dicho que se alegra mucho de haber sacado a Estados Unidos de la OMS. No me extraña. Es que, visto lo visto, pues casi mejor estar fuera. Voy con comentarios. Ya les digo que han resumido ustedes buena parte del sentir de la audiencia. David Pérez dice que hay un poco de trampa en esta encuesta porque, tal y como configuramos la pregunta, solo se podía elegir una opción. Y muchas de las opciones son compatibles, ¿no? La de, bueno, reírnos de la OMS, decir que es una gran profesional, etcétera, Se etcétera. siente, don David, vivir es elegir. Sí, y es complicado. Manolo Mojo en Twitter dice algo parecido a lo que ha dicho don Alejandro Macarrón. Con tal de perderla de vista, pues es mejor, ¿no?, que se vaya lejos, aunque vendrá otro que será peor. Y esto es lo realmente preocupante. En cuanto a lo bueno que es tenerla lejos de España, pensando en positivo, en Twitter cuenta José Miguel que es mejor tenerla en la OMS porque de anestesista los operados tendrían un riesgo adicional. Sí. Pensando en los pacientes. O si no, en el Banco Mundial, me da igual, donde sea, ¿eh? Pero sobre todo que no se ponga en riesgo la vida de nadie con la gestión de Mónica García. Chimet pone encima de la mesa algo que decía también doña Carmen Álvarez Vela, el caso de las puertas giratorias, y nos pregunta si ya no nos acordamos de Leire Pajín o de Viviana Ido. Y de hecho, MJ Mirón se acuerda en Twitter de Viviana Ido, que está ahora en la ONU. Y claro, si Viviana ha llegado a la ONU, ¿cómo no va a llegar Mónica García a la OMS, ¿no? Visto lo visto. Dejadme que termine con dos comentarios. Uno de Twitter de Amelia de María Parra, que dice que ya están todos tratando de colocarse cuando Sánchez decida el final. Aquí está la clave. ¿Cuándo va a decidir ese final Sánchez? ¿Cuándo será? Y sentencia a Lobastur en YouTube, en nuestro chat. Pues hablando de gestiones también, la del Ayuntamiento de Madrid, como ha explicado Arantxa Cabello, lo dura que es la gestión, pues de cuestiones como esta del antivirus, porque nos dice Lobastur que los políticos no pierden, los que perdemos somos los españoles. Y yo creo que eso lo tienen bastante claro para seguir adelante con todas sus fechorías. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias, doña Carmen Álvarez Vela, muchísimas gracias, don Alejandro Macarrón. Ponemos punto final a la tertulia. Inconcebible, vamos en tiempos hoy. No se confíe, don Luis, no se confíe. Vale. Con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de coherencia y sentido común. Buenos días, don Paco. Muchas gracias, saludos. Actualmente creo que Vox es una alternativa de gobierno fiable. Algún amigo, con toda su buena voluntad, me dice, ¿qué te dan esa gente? Personalmente, absolutamente nada. Como periodista y director de algún medio de comunicación anteriormente a esta etapa, he aceptado propaganda pagada de todos los partidos, menos de los independentistas, ¿eh? Ahora en este espacio doy mi opinión y honestamente creo que todos, absolutamente todos, ganaremos si confiamos más en Vox. Ojalá no me equivoque. Esto es solo mi opinión. Veo en Vox sentido común y coherencia. Primero, Vox dice lo mismo en toda España. Segundo, Vox en Extremadura afirmó que acabará con las subvenciones a las ONGs que financien la inmigración ilegal en Extremadura. Tercero, Vox critica el bipartidismo. Vox ha conseguido que los inmigrantes ilegales queden excluidos de los servicios
y prestaciones sociales en Extremadura, mientras que niños españoles están en un nivel paupérrimo y en peligro de exclusión social. Ni el Partido Popular ni el PSOE quieren algo parecido. Espero que algún día pueda decirle a mis hijos y nietos que tengo fuera de Andalucía que ahora estar fuera de esta región para vivir es una opción voluntaria, no una necesidad obligatoria para vivir dignamente. ¡Viva España y viva Andalucía! Mañana más y mejor. Punto final.